Muchas de las afirmaciones que se dice que se cambió el Shabbat por el domingo establecen principalmente unas afirmaciones que hay que buscar a través de la escritura. Y tiene que ver también con las costumbres y lo que realmente ocurría en ese tiempo. Vamos a hablar sobre el Mosahei Shabbat, que significa saliendo del Shabbat o cerrando el Shabbat. Siempre vemos que los grandes errores de la traducción de la versión Reina Valera, donde el cristianismo se agarra para justificar su desobediencia y a la vez argumentar que los primeros talmidim, discípulos, se reunían todos los domingos y no en Shabbat. Esto hay un versículo, el cual está en Hechos 27, que en la versión Reina Valera dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongando su discurso hasta la medianoche. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que se entendía y qué realmente era el Mosahei Shabbat. El Mosahei Shabbat significa saliendo del Shabbat o cerrando el Shabbat, también entregando el Shabbat y partir el pan y cenar juntos. No se refería a la cena del Señor cristiana o lo que llaman Eucaristía, como piensan que eso es lo que debiera haber sido, sino que realmente dentro de lo que es la costumbre israelita judía, es que al final del Shabbat se cierra con una pequeña cena. Tal como dice ahí, tenemos que tener en cuenta que se está hablando que es en el atardecer, pero el atardecer ¿de qué día? Saliendo de el día de Shabbat. También hay que tener en cuenta de que la forma de contabilidad de los días es muy diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro horario, que comienza a las 0 horas de la medianoche y tiene 24 horas. En el caso de los días que establece es la tarde y el día. ¿Qué significa? El día hebreo comienza cuando sale la primera estrella después que se ha escondido el sol. Entonces, lo que vemos claramente era justamente eso, que tenía que ser justamente esto, que ellos habían terminado el Shabbat, o estaban en ese momento de la terminación del Shabbat, en la tarde, casi ya oscureciendo. Por eso incluso se dice que había una persona que fue tan largo la exhortación, tanto el Midrash, que llegó un momento dado que se cayó. Esto hay que tener en cuenta, que los Shabbat comienzan el viernes, antes de ponerse el sol, y al anochecer, y termina el sábado, antes de ponerse el sol y el anochecer. Y entonces se cumple justamente esto. Los talmidines o los discípulos de Yeshua se reunían para estar juntos al terminar el Shabbat, como lo leemos en este versículo. Se alargó tanto la enseñanza hasta la medianoche y había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos. Aquí podemos ver claramente que los talmidín de Yahushua utilizaban lámparas de aceite, ya que no usaban velas. Y los primeros talmidines, como seguidores de Mashiach, no podrían transgredir este mandamiento. Cuando se tiene un corazón dispuesto de aprender la palabra de Yeshua, bajo la perspectiva, lo capta uno perfectamente bien, sin problemas y sin contenciones. Y no puede haber contradicción entre la palabra ni toda la escritura tiene que armonizar. Entonces, hay que recordar que el día que Yahweh mandó a guardar es el Shabbat, y no hay
absolutamente ningún versículo en el pacto renovado, que está mal llamado como Nuevo Testamento, que diga que el día fue cambiado por otro día. Es decir, que sea el Dominus Deis, el día del dominio, o el Sunday, el día del sol. Ni tampoco que se haya cambiado un lunes, un martes, así. No hay ni un solo versículo, e incluso ni el mismo Mesías lo establece. Tenemos que obedecer a Yeshua HaMashiach cuando nos dice que no tenemos que agregar ni quitar nada a sus palabras. Y es por eso que en realidad nosotros empezamos a darnos cuenta que han habido estas situaciones de poder decirle que en realidad no hubo cambio. Ahora, que las iglesias cristianas sigan el camino de la Iglesia Católica, porque los argumentos son bajísimos. El primer argumento corresponde a este. El segundo argumento establece de que la resurrección del Mesías fue en un día domingo. Nada, absolutamente nada dice que haya sido el primer día, porque cuando se produce la resurrección, Él resucita en día de Shabbat. Tampoco establece que ellos hayan cambiado, porque hay una cosa muy importante dentro de la Escritura. Todo lo que tiene que decirse, y es importante para no traer confusión, se dice en forma concreta y directa. En ninguna forma se establece o se dice que haya cambiado para día domingo. Por lo tanto, aquellos que contradicen o esperan que la Escritura los avale, simplemente se darán cuenta de que quedarán decepcionados, porque sigue siendo el cuarto mandamiento, y es lo otro que se establece muchas veces y se dice de que como hay y el Mesías es un nuevo y tiene un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, entonces como se cambió el sacerdocio también hay que cambiar la ley. No está diciendo eso en hebreo. Tranquilamente uno lee claramente y está hablando de otras cosas. Está hablando sobre todo lo que ha dicho y que este es el pacto renovado, que Él pondrá en nuestros corazones la Torá, las instrucciones, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, a fin de que todos tengamos conocimiento. Es por eso que, en este sentido, no hay un cambio de día. Sigue siendo el día guardado, consagrado para toda la humanidad y primeramente para el pueblo de Israel y para todos aquellos que crean que el Mesías, Yeshua, vino a hacer una religión nueva, están completamente equivocados, totalmente equivocados, porque no existe en este caso que él haya venido a identificarse con una nueva religión, porque en realidad eso no es. Tampoco establece cambios que sean en este sentido. Él dice, si se dijo tal cosa, yo os digo aún más, en el sentido de que él establecía claramente que lo fundamental de todo era la intención. Es por eso que vamos a analizar claramente que cuando se habla en Hechos 27, se está hablando del fin de Shabbat, y ese fin de Shabbat traía consigo una pequeña cena. Que el Eterno la siga bendiciendo y podamos seguir aprendiendo de las raíces hebreas.